Imaginemos la escena. Dos personas entran en un templo a rezar. Mismo sitio, misma acción, pero con intenciones que no podrían ser más distintas. Hoy vamos a desgranar una de las parábolas más potentes del Evangelio de Lucas. Sí, esa, la del fariseo y el publicano. Una historia que nos habla de orgullo, de humildad, y en el fondo de cómo nos presentamos ante lo divino. Una lección que, la verdad, sigue resonando hoy en día. Vale, para empezar hay que entender algo clave. Esta historia no se contó al aire, sin más. Tenía unos destinatarios pero que muy concretos. Era, digamos, una especie de dardo lanzado con una precisión increíble. Y ahí está el quid de la cuestión. Curiosamente, esta parábola no iba dirigida a la gente que, se consideraba pecadora. No, iba para los que estaban convencidísimos de su propia rectitud, tanto que miraban al resto con cierto desprecio. Es un toque de atención directo a esa vocecilla que a veces susurra al oído que, oye, no estamos tan mal, sobre todo comparados con otros, ¿verdad? Así que la escena con la que arranca todo es súper sencilla. Dos hombres suben al templo a orar. Mismo sitio. Mismo propósito, en teoría, pero como vamos a ver, lo que llevan dentro y lo que van a decir son dos mundos completamente distintos. Y los protagonistas, no podrían ser más opuestos. Son para la gente de la época el blanco y el negro. Por un lado, el fariseo. A ver, este era el crack de la religión, el modelo a seguir, el pilar de la comunidad que todos admiraban. Y en la otra esquina, el publicano. Este era el recaudador de impuestos, el personaje que nadie quería tener cerca. Considerado un traidor, un pecador de manual, de los que la gente se cambiaba de acera para no cruzarse con él. Venga, pues vamos a empezar por el que, sobre el papel, era el bueno de la película. Vamos a fijarnos muy bien en su oración. Ojo, no solo en sus palabras, sino en el tono, en la actitud. Y el primer detalle es su postura. El texto dice que estaba erguido, de pie bien derecho, sacando pecho. Su lenguaje corporal ya nos está diciendo algo, ¿no? Transmite una seguridad en sí mismo, casi un aire de «aquí estoy yo», incluso delante de Dios. Y atentos a cómo empieza a rezar. Esto es increíble. Su oración no es de alabanza a Dios, no. Empieza comparándose. Dice «te doy gracias», sí, pero el motivo de su gratitud es no ser como el resto de la gente. Para sentirse bien necesita poner una lista de los defectos de los demás sobre la mesa. Ladrones, injustos, adúlteros. Y, por si fuera poco, remata con un «tampoco soy como ese publicano». Y una vez que ha dejado claro que él no es esa clase de gente, ¿qué hace? Pues saca el currículum. Le presenta a Dios su lista de méritos. Ayuno 2 veces por semana, pago el diezmo de todo. Ojo, no está pidiendo nada, Simplemente está informando de sus logros. Es como si estuviera en una revisión de objetivos, demostrando lo bueno que es. Sus actos religiosos no son devoción, son una lista de checks en su expediente. Bueno, pues mientras el fariseo está ahí recitando su impresionante currículum en un rincón del templo, apartado de todo, la cosa cambia, pero radicalmente. El lenguaje corporal del publicano es que lo dice todo sin una sola palabra. Para empezar, ni se acerca al centro. Se queda lejos, en la distancia, como si sintiera que no merece ni estar ahí. Y la mirada, clavada en el suelo. No se atreve ni a levantar los ojos al cielo. Es un gesto de vergüenza que cualquiera puede entender. Toda esa seguridad y ese porte del fariseo, aquí no hay nada de eso. Cada gesto es como un grito mudo de arrepentimiento. Primero, la distancia física, luego esa mirada baja, y para rematar, se golpea el pecho, un acto físico muy potente que expresa el dolor y la culpa por sus propias acciones. Y entonces llega su oración, y es de una sencillez que desarma, corta, directa, humilde. No hay comparaciones, no hay lista de méritos, no hay nada de eso. Solo una petición, Dios mío, apiádate de mí, y un reconocimiento brutalmente honesto. Soy un pecador. Nada más. No le hace falta decir nada más. Así que ahí lo tenemos. 2 hombres, 2 oraciones, 2 actitudes que son la noche y el día. Y ahora llega el momento clave, el veredicto final. Y ya les adelanto que va a poner patas arriba todo lo que la gente de esa época esperaba oír. La parábola lanza una pregunta al aire, y es la pregunta del millón. ¿Cuál de los dos se fue a casa en paz, por así decirlo? ¿El que tenía un expediente impecable o el que solo tenía una súplica sincera? Pues la respuesta es un bombazo. Es radical. El texto dice: les aseguro que éste, refiriéndose al publicano, bajó a su casa justificado y a aquel no. O sea, el pecador humilde es el que se va a casa bien, y el fariseo, con todo su orgullo y su rectitud, se vuelve tal como vino, con las manos vacías. La lección es tremenda. Esa aprobación divina no se gana a base de méritos y de apuntarse tantos. Es un regalo que solo se puede recibir con humildad.
A ver, para que quede claro qué significa eso de justificado. No es que de repente sea una persona sin fallos. Significa que su relación con Dios ha quedado, digamos, restaurada, en orden. Y lo que nos enseña esta parábola es que la clave para eso no es coleccionar buenas obras para luego echarlas en cara. La clave, la verdadera llave, es reconocer con sinceridad que se necesita ayuda, que se necesita misericordia. Y aquí llega el remate final, la moraleja que lo resume todo. Es una frase que le da la vuelta a todo, porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Es una inversión total de cómo solemos ver las cosas, ¿no? La verdadera grandeza, al menos desde esta perspectiva, está en la humildad. El orgullo, en cambio, parece ser el camino más corto a la caída. Al final, lo increíble de esta parábola es que, aunque tenga 2000 años, nos lanza una pregunta que es tremendamente actual. Cuando uno se mira a sí mismo, en esos momentos de reflexión, ¿cómo se ve? ¿La percepción propia se basa en compararse con los demás, en sentirse un poquito por encima, o se basa en ser capaz de reconocer la propia fragilidad, la necesidad de mejorar? La respuesta que cada uno se dé a eso, quizás lo dice todo.